Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Qué bendición tan grande que nuestro Avinu Malkino nos permita, ¿verdad?, compartir con ustedes un poco de los sabios, ¿verdad?, de los sabios que escribieron sus aportaciones, ¿verdad?, sus aportaciones, estos comentarios, ¿verdad?, de ellos, tomando en cuenta de que hay que tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? No todos somos perfectos y obviamente que también ellos tuvieron sus errores, ¿verdad? Tuvieron sus errores, lo podemos ver con todos los Kadoshim, ¿verdad? Que también tuvieron errores. Así es que no somos sabios todos, nadie es sabio, solamente hay uno y Él es el que vino a mostrarnos todas las cosas. Amén. Bueno, el día de la anoche nos quedamos, ¿verdad?, aquí en esta parashá del libro de Shemot, el libro de nombres, ¿verdad?, en el Pasuk 6. Allí en el 7 vamos a iniciar en este Yom Kadosh, en este día apartado, el día que nuestro Elohim escogió para estar con él, ¿verdad?, el día más Kadosh de la Shavua, el día más Kadosh, el día más santo de la semana. Amén. Bueno, en este día se abren los Shamaim, ¿verdad?, para bendecir al pueblo. Y nos bendice con su dabar, nos bendice Elohim con su Torah, con sus instrucciones, ¿verdad?, para seguir la flecha, seguir el camino correcto. Amén, amén, amén. Seguir indagando en sus instrucciones es lo mejor que, ¿verdad?, que debíamos haber hecho en la vida, que no hicimos, pero que hoy estamos regresando al camino correcto, ¿verdad? Siempre se habló en toda la escritura de un camino. Y dijo Yeshua: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, amén, amén. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él. Bueno, vamos a leer los Pasuk 7 y 8. Y luego vamos a ir a los comentarios. Los hijos de Israel fueron fructíferos y aumentaron abundantemente y se multiplicaron y crecieron rápidamente, grande. La tierra se llenó con ellos. Amén. Vamos a leer acá en la Torah que tenemos de este lado, ¿verdad?, ya que está más mejor traducida. ¿Dónde está? A ver, permítanme. A ver, en el 7. Ok. Y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron, y aumentaron y se fortalecieron mucho, muchísimo, y se colmó la tierra de ellos. Amén. Prácticamente casi dice lo mismo. No hay mucha variedad. Bueno, vamos a leer el comentario sobre estos pasajes. A ver, permítame, me faltó el 8. Me faltó leer el 8. Y se levantó un rey nuevo sobre Misraim. Él no sabía nada de Yosef. Ahí está la clave que me estaba pasando. Tengo la vista un poco cansada por estar leyendo y leyendo y leyendo. Y se levantó un rey nuevo sobre Egipto que no conocía a Yosef. Bueno, esto que dice la Torá, ¿verdad?, lo escribió, bueno, está escrito por algo, ¿verdad? Siempre sabemos que cada una de las palabras de la Torá nos quieren decir algo.
pero también tenemos que entender que nosotros tenemos el discernimiento para poder indagar en todo esto, ¿verdad? Y eso de que no conocía a Joseph es un simple, ¿cómo les diré? Era un faraón tramposo, porque recordemos que siempre se escribe, ¿verdad? De las proezas que hay más grandes en los reinos y más antes en la antigüedad, ¿verdad? Siempre se escriben las cosas, siempre hay una historia detrás. Entonces, eso de que este faraón no conocía a Joseph, más bien ignoró las proezas que hizo nuestro patriarca Joseph, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué dice el comentarista. El comentario. El complot del faraón, ¿verdad? Más bien se hizo un complot, ¿verdad? Más bien es lo que, ¿verdad? Que se puede expresar. Se hizo un complot. Dice, ¿verdad? En esta parashá dice que iban a usar sabiduría para, ¿verdad? Para ejercer dominio sobre el pueblo, ¿verdad? Eso de usar sabiduría ya lo he expresado en muchas ocasiones, que para poder dominar a un pueblo sabio se tiene que usar sabiduría que no es de este mundo, ¿verdad? Y ahí es donde la simiente de la serpiente nos puede atacar, ¿verdad? Si no tenemos el conocimiento del pasado, podemos volver a caer en lo que siempre cayeron nuestros antepasados, ¿verdad? Por eso, bueno, indagar en el pasado, ¿verdad? Y esta simiente tramposa, obvio que todavía está operando en el mundo y trata de engañarnos. Por eso yo entiendo las palabras de Mashiach, que seamos astutos como la serpiente, pero inofensivos como las palomas, ¿verdad? Y cuando nos dice que seamos astutos como la serpiente, no se está hablando de una serpiente literal, se está hablando de la otra semilla, de la semilla del mal. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que una serpiente no es tan astuta, ¿verdad? Si ustedes le avientan una roca, la serpiente va a atacar la roca. Por eso muchas veces se ve, bueno, y eso prácticamente nos puede decir muchas cosas, ¿verdad? Porque sabemos que la roca va a destruir la cabeza de la serpiente. Entonces, vemos que una serpiente literal no es inteligente, no es astuta, pero nos quiere decir algo ese contexto, ¿verdad? Que seamos astutos, más astutos que la serpiente, más astutos. Y la astucia solamente se puede tomar cuando empezamos a seguir el camino correcto. ¿Por qué? Porque la Torah es una protección, ¿verdad? Es una protección para las ovejas. No hay otra protección. No existe otra protección. La única protección que podemos adquirir es cuando guardamos los mandamientos. Amén. Bueno, dice, el complot del faraón a los egipcios les atemorizaba la expresión demográfica del pueblo de Israel. El pueblo se estaba volviendo demasiado numeroso y fuerte. Era posible que hasta llegaran a ser más numerosos que los propios egipcios. Pero al mismo tiempo eran demasiado útiles como para dejarlos ir del país, para expulsarlos, ¿verdad? Siempre se ha tratado, y esa es una, ¿verdad? Algo que debemos de analizar, bueno, que debemos ver, que al momento de que el pueblo se une, siempre va a haber un rechazo del resto de los que están afuera.
¿verdad? Cuando siempre que vemos, ¿verdad? Y antisemitismo, más que nada ante todo, ¿verdad? Y eso fue lo que pasa, es lo que ha pasado siempre a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Cuando el pueblo está unido y dice, no, pues aquellos allá y nosotros acá, ¿verdad? Y empiezan a generar repudio. ¿Por qué? Porque el pueblo empieza a, más bien, o no empieza, sino que guarda mandamientos y se empieza a hacer una se empieza a sembrar en ellos como un antisemitismo, ¿verdad? Un repudio a esas personas que guardan los mandamientos, ¿verdad? Cuando uno le habla a personas, ¿verdad? De la Torá o algo así, muchas veces las personas se molestan porque choca, choca esto con su manera de vivir, ¿verdad? Choca con sus ideas, choca con su religión, ¿verdad? Y se vuelve uno repugnante, ¿verdad? Para esas personas, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo este comentario. Esta fue la primera vez en la historia de la humanidad que se dio lo que se ha transformado en el paradigma del antisemitismo, ¿verdad? En el paradigma del antisemitismo, ¿verdad? Pero recordemos, bueno, que estos estaban usando sabiduría para poder ejercer su dominio sobre el pueblo, ¿verdad? El pueblo dice, este pueblo son demasiado peligroso como para conservarlos y demasiados valiosos como para deshacerse de ellos. Pues creo que esto ya lo hemos leído. Entonces el faraón propone una solución: explotar al pueblo de Israel, esclavizándolos para que el Estado se beneficie de su talento, sin temor a que abandonen el país. En cuanto a la gratitud que Egipto debía sentir por la destreza política de Joseph y el legado de prosperidad que había dejado a la nación, ese problema también tenía su solución. Saltó a la palestra un nuevo faraón que no conocía a Joseph. O bien se trataba de un nuevo rey, o bien del mismo monarca que había adoptado una nueva política. Ahí está, ¿verdad? Este monarca había adoptado una nueva política, ¿verdad? Antisemita, antinombres, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? El pueblo semítico. Y esto ha crecido, ¿verdad? En demasía, tanto que las Biblias que llegaron a nuestras manos llegaron con los nombres cambiados, ¿verdad? No es casualidad, no es casualidad que se usó inteligencia de otra dimensión, se podría decir, ¿verdad? Se usó inteligencia de otro lugar, porque un ser humano no es capaz de hacer esto. ¿Sí? Un ser humano no es capaz de hacer cosas así, si no es dirigido por otra clase de entidades. Y bueno, esto lo hemos investigado, ¿verdad? Y se lo hemos compartido, cómo se trabaja a 100 años, a 120 años. Incluso ha habido cosas que no se han podido efectuar hasta 1700 años, el, el, el sistema de Copérnico, ese venía desde Sócrates. No voy a decir el nombre para que no se ofendan, pero bueno, lo voy a decir. El heliocentrismo, ¿verdad? Eso no se efectuó hasta 2000, hace 500 años, pero eso venía desde Sócrates. ¿Sí? No se pudo implementar hasta que, ¿verdad? Surgió este nuevo, ¿cómo le diré? Esta nueva
más bien en nuestros tiempos. En nuestros tiempos lo pudieron meter, ¿verdad? Pero eso ya viene desde hace mucho. ¿Por qué? Porque se implanta poco a poco. Esto no es nada más de decirlo y hacerlo, ¿verdad? Les comentaba hace, ya tiene como 3 o 2 años, 3 años parece, que rompieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí, supuestamente el monte Sinaí, pero era un monte que dicen que es el monte Sinaí, pero está en Egipto, ¿verdad? Y eso simboliza regresar a Egipto, y recordemos que Elohim dijo, por este camino no volverán, ¿verdad? Pero allí anoche estábamos comentando que volvimos sin saber, nos introdujeron otra vez a Egipto, sin saberlo. Por eso nos toca clamar que nos saque de nuevo, ¿verdad? Salir del mundo, porque el salir del mundo es salir de Egipto. Amén. Sigamos leyendo con el comentario. Y a quien le resultaba muy conveniente ignorar las monumentales contribuciones de Joseph, que Joseph había aportado al país, ¿verdad? Y ven, o sea, se hicieron de la vista gorda de lo que, y se trató de esconder. Saben que eso nunca lo habían encontrado hasta hace poco, ¿verdad? Hasta hace poco se encontró la ciudad de Goshen, ¿verdad? Porque dice, y aquí es donde se está cumpliendo, ¿verdad? Todas las profecías, ¿verdad? Que dijo Mashiach también, que no habrá nada oculto que no sea revelado. Ya se encontró y al parecer se encontró una estatua de Joseph. Ya se los había comentado en algunas enseñanzas en el pasado. Se encontró una estatua de Joseph con su túnica de colores, ¿verdad? Aunque la túnica de colores que tenemos en México tiene las líneas verticales. Recordemos que todo ha ido evolucionando diferente, ¿verdad? Aquí hicimos un video, ¿verdad? Hicimos una portada de nuestras ancianitas, de nuestros abuelos, ¿verdad? Cuando ellos vestían ropas levitas, nuestros varones, ¿verdad? Que se vestían de blanco todo el tiempo con sus calzoncillos abajo de las rodillas y su camisita blanca, ¿verdad? Que hasta no sabemos si eran de lino, pero eran de alguna tela blanca, así muy natural. Y nuestras abuelitas se vestían con sus falditas largas y su rebozo siempre con su cabecita tapada. Ese es un indicio de que eran descendientes del pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Elohim. Y nunca pues, nos dimos cuenta de eso hasta ahora que Elohim nos ha despertado y nos hemos dado la tarea de investigar. Amén. A ver, déjenme ver dónde nos quedamos. Probablemente arguyendo que todo lo que el pueblo todo lo que Joseph pudiera haber contribuido pertenecía al pasado, y ya que carecía de toda importancia. Esta clase de antisemitismo, caracterizada por la mezquindad y la miopía en el análisis histórico, es otro fenómeno muy común al que ha debido enfrentarse el pueblo de Israel hasta el presente. La falaz o la falsa solución, ¿verdad? Sí, se puede decir, aquí dice la falaz solución del faraón al problema del pueblo de Israel era engañar al pueblo para que demostrara su patriotismo construyendo ciudades que protegieran las riquezas del país, ¿verdad? Esto ya lo hemos comentado, ¿verdad? Que fueron engañados y bueno,
El problema, ¿verdad? Es que se usó sabiduría, construyendo ciudades que protegieran la riqueza del país. Miren, ¿verdad? Esto, con todo el amor, pues fuimos ¿verdad? Apoyando a este faraón que después terminó esclavizándonos. Tal como enseña el Midrash, el faraón sentó el precedente uniéndose a la fuerza laboral para simbolizar que todos debían ayudar a Egipto en momentos de crisis nacional. ¿Verdad? Y ven qué trampa. Bueno, es lo que dice aquí el comentarista, ¿verdad? Nosotros habíamos leído en el libro de Yazar que se les estaba pagando. Se les pagaba y después se les fue quitando el sueldo. Prácticamente lo que está queriendo suceder en estos tiempos, ¿eh? No se crean que estamos librados de este tipo de trampas, de tramañas, ¿verdad? Ya, miren, este año pasado, la luz, nos llegaron como 2 biles de $800 de luz. $800, imagínense. Eso ya es un robo total, ¿verdad? Y no nomás nos pasó a nosotros, a muchísimas, bueno, se me hace que a nosotros nos llegó menos, pero yo conocí a hermanos, bueno, a compañeros del trabajo que les llegaba de 800. A mí nosotros nos llegó, creo que el más grande de 600, si mal no recuerdo. Pero bueno, es que eso fue totalmente un robo. Aunque hubo ayudas, de todas maneras se está tratando de empezar a... La gente que tiene paneles solares se les incrementó su bill. Simple y sencillamente ahora ya les están cobrando casi lo normal. ¿Verdad? Eso... esa es la trampa de los sistemas. ¿Verdad? Que algo que ya debería de ser gratis, y ahora te lo están cobrando. Lo único que deberíamos de pagar es el sueldo de los mantenimientos, pero nos están cobrando ahora por todo. Pagamos impuestos al comprar, pagamos impuestos a esto, pagamos impuestos al otro, y todavía al fin de año pagar impuestos por hacer impuestos. Hijo, esto es una trampa, ¿ya? Esto es una trampa que poco a poco nos está llevando a la esclavitud, ¿verdad? Poco a poco. Y esto es lo que se implementó en ese tiempo, ¿verdad? Y a ver, lo vamos a seguir leyendo. A ver. Sí, a ver, lo voy a leer otra vez aquí donde nos quedamos. Egipto en momentos de crisis nacional, ¿verdad? ¿verdad? En momentos de crisis todos debíamos ayudar. Una vez que se movilizaran los voluntarios, ¿verdad? Los voluntarios del pueblo de Israel, metafóricamente poniéndose sus propios grilletes. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Miren, una vez que se movilizaran los voluntarios del pueblo de Israel, metafóricamente poniéndose sus propios grilletes, el próximo paso sería muy fácil: someterlos en esclavitud. Los sabios enseñan que el emplazamiento mismo de estas ciudades fue calculado con el objetivo de causar el sufrimiento y la desgracia del pueblo, poniéndose sus propios grilletes. Miren qué trampa, ¿eh?
El que no, el que tiene oídos que oiga, el que tiene oídos que oiga. ¿Cuántas personas no fueron a ponerse sus propios grilletes con esta crisis sanitaria que pasó? ¿Verdad? Y bueno, tal vez a nosotros mismos también nos tocó, porque no sabemos ya ni por dónde nos va a llegar ahora sí que el grillete, ¿verdad? No sabemos por dónde nos va a llegar, porque la tecnología avanzó tanto que hemos visto cosas sorprendentes, ¿verdad? Cuando nos ponemos a veces a investigar, se ha hecho hay tecnología tan pequeña que no podemos ver. Y eso la gente ignora. Mucha gente lo ignora. No quieren verlo. Entonces no sabemos a qué punto las personas que seguimos viviendo en las ciudades, no sabemos a qué punto en qué punto estamos viviendo de que también hayamos sido contaminados de todo eso. ¿Verdad? Miramos otra vez un video donde se dice que se te pueden poner muchos nanochips en el momento de un saludo, con un saludo. Entonces ese es el problema, que no sabemos hasta qué punto nos hemos puesto estos grilletes. ¿Sí? Hay gente que no puede vivir sin su teléfono. ¿Verdad? Hay gente que no puede vivir sin dejar ver la televisión. Estamos esclavizados por todos estos medios. Entonces, bueno, a diferencia de algunos que estudiamos mucho en el teléfono, usamos el teléfono para estudiar la Torá, ¿verdad? Usamos el teléfono para investigar, tenemos Biblias en el teléfono. Entonces no sabemos en qué punto también nos hemos puesto grilletes. Realmente solamente Elohim es el único que nos puede ayudar en eso. Pero hay que pedirle, ¿verdad? Hay que pedirle sabiduría de su dabar, de su palabra, ¿verdad? Que nos ayude a eso. No hay que pedirle una casa, un carro, ¿no? Una casa, un carro, dinero, ¿no? No, siempre Elohim quiere que le pidamos, ¿verdad? De su dabar, de su palabra, de sus instrucciones. Ese es el punto de él, ¿verdad? De que él siempre nos decía que regresemos a sus mandamientos. Sus mandamientos son los que tienen la sabiduría para salir de todo esto. Vamos a seguir leyendo el comentario. Aquí Ramban comenta que el objetivo del faraón no era esclavizar a Israel, sino exterminarlo. Para él, el pueblo representaba una amenaza en caso de una invasión. Esto, bueno, ya el año pasado lo leímos, ¿verdad? Que sí hubo una invasión. Estaba leyendo antier. El nieto, hijo de Elifaz, no recuerdo su nombre ahorita. Hijo de Elifaz, quería hacer guerra. A fuerzas quería hacer guerra contra el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel pues vivía en Egipto. Entonces, hacer guerra con el pueblo de Israel, tenía que hacer guerra con Egipto. Y se hizo una guerra pero grande. Y los egipcios no querían que el pueblo de Israel ¿verdad? Participara en esta guerra. Entonces no recuerdo cuántos, o 180 guerreros del pueblo de Israel fueron a ayudar, pero los dejaron hasta atrás en la retaguardia. Y les dijeron, si ustedes ven que nos vienen correteando, entonces ustedes salen a ayudarnos. Y el pueblo de Israel salió a ayudar, porque ya los egipcios venían corriendo, pero los egipcios dejaron al pueblo de Israel solo. Y el pueblo de Israel prevaleció contra esos miles de soldados que venían de ahora sí que del pueblo de Saúl.
Entonces, y esto fue poderosísimo, ¿eh? Esto fue poderosísimo, que muy poquitos pudieran hacer correr a miles. A miles. Estoy hablando de miles. Y luego cuando regresaron, mataron a varios egipcios porque los dejaron, por así que los dejaron morir solos. Mataron a varios egipcios. Y es ahí donde entró el temor. En el libro de Yazar dice que allí fue donde entró el temor a los egipcios, porque temían que el pueblo de Israel se levantara contra ellos, ¿verdad? Y ahí fue donde entró el temor. Bueno, para el pueblo representaba una amenaza en caso de una invasión. No podían decirlo en forma abierta porque su pueblo no habría aceptado un crimen tan atroz. Y como se indica en el versículo 9, él necesitaba el consentimiento de éste y su cooperación. Por eso planeó proceder en etapas graduales. Aquí está, miren. Así de sencillo. Como les decía yo, usaron sabiduría. Primero introducir a la esclavitud en la forma de un impuesto tributario. Un impuesto tributado con el trabajo. Luego ordenar a las parteras que mataran en secreto a los bebés varones. Después hacer que los egipcios arrojaran a los bebés al río. Finalmente enviar soldados a que allanaran a todos los hogares del pueblo buscando bebés ocultos. ¿Verdad? Todo esto ya empezó gradualmente ¿cómo les diré? Se fue gradualmente haciendo una opresión, ya prácticamente llegar al punto de matar a los hijos, ¿verdad? De hacer un genocidio, ¿verdad? Entonces pero fue gradualmente, como dice aquí el comentarista, lo hicieron gradualmente. Pero yo pienso que bueno, no yo pienso, sino que con lo que hemos estudiado bastante, que esa graduación también tenía ya un propósito, pero desde hace tiempo. O sea, no fue, como les diré, no fue de un día para otro. ¿Sí me explico? Fue poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Hacer los egipcios arrojar a los bebés al río. Y finalmente enviar soldados a que allanaran todos los hogares, ¿verdad?, del pueblo buscando bebés ocultos. Buscando bebés ocultos. Bueno, eso ya lo leímos. Ahora vamos a pasar al Pasuk 9. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel se ha convertido en más numerosos y fuertes que nosotros. Ahí está. Miren, más numerosos y fuertes. Fuertes. ¿Qué podemos entender con fuertes? Más grandes. Más grandes. Más grandes pero nobles. Gente noble, con un corazón noble. Miren, hasta ahorita no han podido descubrir supuestamente cómo fueron construidas las pirámides, ¿eh? Tienen piedras gigantes. O sea, no podemos descartar que el pueblo era grande. A lo mejor no gigantes, ¿verdad? Como creemos, pero grandes podrían ser grandes. Gente grande, ¿verdad? Vamos a ver el comentario. Proponen una interpretación alternativa. Bueno, aquí van a analizar, la palabra que nosotros, más que nosotros, ¿verdad? Más que nosotros. A ver. Y dijo su pueblo: aquí el pueblo, los hijos de Israel se han convertido en más numerosos y fuertes que nosotros. Que nosotros, ¿verdad? Que nosotros. Or Ahaim,
propone una interpretación alternativa de nosotros. El faraón dijo a su pueblo que el poder y la riqueza del pueblo de Israel no era obra de sus propias manos, sino que provenía de Egipto. Esa es la trampa, miren, qué tramposo. Ellos prosperaron al aprovecharse de nuestra hospitalidad durante los días de la hambruna y con posteridad a esta, y ahora tenemos todo el derecho de recuperar lo que legítimamente nos pertenece. Nos pertenece, ¿verdad? Aquí ya se está, ¿verdad? ¿Qué podemos decir, verdad? Me vino a la mente un famoso tirano llamado Hitler. Un famoso tirano llamado Hitler, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Verdad? Provocó el antisemitismo en su país, ¿verdad? Y prácticamente están hablando de él aquí, ¿verdad? Están hablando de él aquí, ¿verdad? Empezar a quitarles todo lo que... Esto también se llevó a cabo hace poco, no crean, no hace mucho en Venezuela, ¿eh? Todavía con Hugo Chávez, que empezó a expropiar a empresas de otros países y nos tocó de este lado acá a México, ¿verdad? Alguien, bueno, decimos México entre comillas, ¿verdad? Porque había una empresa mexicana allá de cemento, ¿verdad? Y se expropió. Se expropió o la querían comprar a un precio de ellos, ¿verdad? Y como no quisieron el dueño era un mexicano, no quiso el precio, entonces dice Hugo Chávez, vamos a expropiarla porque es nuestra. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía. Entonces la tuvieron que vender al precio que ellos querían. Ahora yo creo que al último no supimos en qué quedó. No, bueno, al menos no supe en qué quedó, pero han de haber pagado todavía menos de lo que estaban ofreciendo. Y esto es lo que pasa. Miren, aquí el faraón les dice, no, pues estos se hicieron ricos gracias a nosotros. Se están robando lo de nosotros. Tal mentira, ¿verdad? Una mentira. Y el pueblo se la creyó, así como le creyeron a Hitler, ¿verdad? Así como le creyeron a Hitler. Vamos a ver aquí sigue sigue el comentario. En este versículo, Rabbi Yosedu encuentra una de las bases del sentimiento antisemita a lo largo de la historia, ¿verdad? El faraón consideraba a los egipcios su propio pueblo, pero se refería al pueblo de Israel como advenedizos. Advenedizos o yo digo inmundos, ¿verdad? Porque también nos dice que eran inmundos ante los ojos de los egipcios. Y las palabras, ya cuando empiezas a ver eso es algo muy fuerte, ¿verdad? Empiezas a repudiar al que está inmundo como advenedizo, ¿verdad? Dice, al pueblo como advenedizo, pase que a que ya habían vivido en Egipto bastante más de 100 años. Miren, ¿cómo vas a empezar a repudiar a alguien que ya tiene contigo viviendo tanto tiempo? El Midrash comenta sobre el versículo 1 que los egipcios veían al pueblo de Israel como un pueblo que venía por más tiempo que hubieran residido en Egipto, según siendo inmigrantes de primera generación, hasta ahí lo dejamos. El Pasuk 9 hasta aquí comentaron, ¿verdad?
que el pueblo, ¿verdad? Según el Midrash, a ver, lo voy a leer de nuevo, comenta sobre el versículo 1 que los egipcios veían al pueblo de Israel como un pueblo que venía por más tiempo que hubiera residido en Egipto, seguían siendo inmigrantes. Okay. Seguían siendo inmigrantes, ¿sí? O sea, prácticamente lo que pasa acá en la ciudad, acá en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿verdad? Prácticamente, aunque a veces, ¿verdad? Ya mucha gente nació aquí. De todas maneras, por ahí cuando te topas con gente muy racista, te sigue viendo feo, ¿verdad? Te sigue viendo feo. Hace unos años atrás, unas mujeres mexicanas por allá por Canadá, un migrante les pidió sus papeles, ¿verdad? Porque las vio mexicanas, ¿verdad? Y eso ya te vuelve, ¿verdad? Eso ya es antimigrante, antimigrante. Y es lo que se empezaba a percibir, ¿verdad? En estos tiempos de Egipto. Sigamos con el Pasuk 10. Vengan, usemos sabiduría para con ellos, no sea que ellos se multipliquen y suceda que cuando caigamos en guerra se unan también ellos con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se levanten y se vayan de la tierra. Bueno, al parecer hasta esto ya lo explicamos. Creo que nos adelantamos, no nos adelantamos. Pero esto, ¿verdad? Este comentario que hicimos nosotros, ¿verdad? Hace rato, en esta porción, va acorde con lo que está diciendo, ¿verdad? El Pasuk 10, que usaron sabiduría. Lo voy a leer acá de este lado, ¿verdad? A ver cómo está. Vamos, seamos más astutos que él. O aquí, miren, aquí dice diferente, ¿eh? Vamos, seamos más astutos que él, no sea que se vuelva demasiado y en caso de ocurrir una guerra, se una también él a nuestros enemigos y libre guerra contra nosotros y suba de la tierra. Y suba de la tierra. Miren, está el pasaje acá de este lado. Está muy, muy interesante porque vean las palabras que están en la Torá, ¿eh? Dice, y suba. O sea, recordemos que cuando estamos en Egipto, estamos descendimos, estamos descendiendo, estamos en una decadencia espiritual. ¿Sí? Por eso a veces nos alejamos, nos acercamos, nos alejamos, nos acercamos, dependiendo el momento espiritual que estamos viviendo, ¿verdad? Porque recordemos que se contamina uno, se contamina y desciendes, subes y bajas. ¿Por qué? Porque estamos en Egipto. En Egipto a veces no se puede guardar la Torá totalmente, ¿verdad? Siempre va a haber, se trata, ¿verdad? Se trata, pero siempre va a haber personas que contaminan a uno, ¿verdad? Y no es antisemitismo, ¿verdad? Como acá se planteó por el faraón, porque pues no podemos, no hemos podido salir de Egipto, ¿verdad? En vivencia. Estamos saliendo de Egipto espiritualmente, pero a nuestro alrededor pues vive gente, ¿verdad? Y a veces por cortesía saludamos a las personas, ¿verdad? Y ¿verdad? También no tiene que ser uno tan grosero. Entonces, al saludar a las personas, no sabemos qué tan impuros están, ¿verdad? Y ahí es donde desciende uno, ¿verdad? Porque recordemos que se contamina uno, ¿verdad? Hace no mucho miré a un varón joven de allá de la casa de Judá, allí en el canal de este
hermano de allá de la casa de Judá, ¿verdad? Del Bacari, suelto en Israel, que fue a la Ciudad de México y estaba entrevistando a un varón joven de allá de la Ciudad de México. Allá en la Ciudad de México hay una comunidad grande judía. Yo trabajé mucho tiempo por ahí y realmente viven en un lugar privilegiado, ¿eh? Viven en un lugar prácticamente de millonarios. Y este varón joven dice, tengo que fijarme con quién me junto para que no me vayan a contaminar, ¿verdad? Y bueno, ahora que ya hemos venido aquí a la Torá, nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Por eso, bueno, también tenemos ¿verdad? La sabiduría para purificarnos, ¿verdad? Nos podemos purificar con ayunos, ¿verdad? Y sabemos cada vez que vamos a una reunión del Eterno, también hacemos purificación, ¿verdad? Y ahí es donde ascendemos, ¿verdad? Ascendemos. Y bueno, aquí fíjense lo que dice, lo voy a leer de nuevo acá en la Torá. Seamos astutos seamos más astutos que Él. Fíjense lo que dice, ¿eh? Porque se va a analizar esta palabra, esta sílaba, se puede decir Él, porque lo hace en singular. Bueno, vamos a leer el comentario, porque se habla de esa palabra. Él, la palabra está singular porque el faraón se estaba refiriendo a la nación como un todo, ¿verdad? Como un todo. Entonces, pero no nomás ahí lo dice, miren, no sea que se vuelva demasiado. Miren, también aquí lo dice, no sea que se vuelva demasiado, también lo está hablando en singular. Y en caso de ocurrir una guerra, se una también él a nuestros enemigos y libre guerra contra nosotros. Fíjese, se una contra nuestros enemigos, libre guerra contra nosotros y suba de la tierra. Y suba de la tierra. Bueno, miren, y suba de la tierra también se va a analizar. Vamos a ver. En el sentido más simple, el versículo, el faraón quiso decir que el pueblo de Israel eran demasiado importantes para la economía del país como para que se les permitiera emigrar. El Midrash comenta que el faraón estaba hablando en forma eufemística, o sea, en una forma sutil, ¿verdad? Estaba hablando en una forma sutil, sugiriendo con delicadeza que era probable que el pueblo se volvieran poderosos a tal grado que podrían llegar a unirse a un hipotético invasor, expulsar a los egipcios de su propia tierra. ¿Ya ven? Esto, ¿verdad? Es lo que siempre se ha tratado, ¿verdad? No dudemos que esto se está implementando alrededor de todos los que viven alrededor ahorita del pueblo de nuestros hermanos de la casa de Judá, ¿eh? Todo esto se implanta en todos esos países que viven alrededor, ¿verdad? Y prácticamente pues, ellos saben que toda esa tierra pertenece al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, es algo que, ¿verdad? Que el enemigo siempre ha querido hacer, siempre. Destruir al pueblo de Dios, destruir al pueblo de Elohim. Amén. Amén. Y establecieron sobre ellos capataces de trabajo. Perdón, vamos a seguir con el pasuk 11. Perdón. Y establecieron sobre ellos capataces de trabajo, con el propósito de afligirlos con pesadas cargas y edificar ciudades de depósitos para Faraón,
casas grandes, o sea, Pitón, ciudad de justicia, y Ramsés, hijos del sol. Bueno, ya sabemos quiénes son los hijos del sol, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Hay alguna religión que son adoradores del sol. No voy a decir nombres, pero, ¿verdad? Para no ofender a nadie. Para afligirlo. A ver, perdón, lo vamos a leer acá también en la Torá, porque nos ha dado un poquito más de luz. Designaron sobre el pueblo, supervisores tributarios para afligirlo con sus cargas, y construyó ciudades de almacenamiento para el faraón, Pitón y Ramsés. Okay. ¿Verdad? Entonces se les obligaba a construir cosas. A ver, vamos a ver qué dice el comentario. Para afligirlo, lo único que se pretendía con estos trabajos forzados era causar sufrimiento al pueblo. Otra posibilidad es que ellos tenían la esperanza de que las duras labores hicieran disminuir la elevada tasa de natalidad de los israelitas, ¿verdad? Entonces eso se trataba, de eso se trataba, ¿verdad? Someter al pueblo para que se propagaran menos, ¿verdad? Amén, amén. Entonces vamos a 12, vamos a leer el 12, 13 y 14. Pero cuanto más los afligían a ellos, así más ellos crecían, y ellos se angustiaban delante de los hijos de Israel, y les servían a los Misraín los hijos de Israel con dureza, y amargaban sus vidas en esclavitud, y con duro trabajo en barro y ladrillos, y en toda clase de trabajos de campo, y en todos sus trabajos, los cuales les obligaban a servir con rigor. Con rigor. Miren hasta dónde se llegó, ¿verdad? Después de decir construyamos ciudades nada más para fortificar, poco a poco los fueron orillando a trabajar para ellos, ¿verdad? Miren, hasta en el campo, de todo. No. Esto fue, ¿verdad? Una total, trampa, ¿verdad? Ok, vamos a analizar los comentarios. Vamos a ir a los comentarios sobre estos pasajes, sobre este pasaje. Más aumentaba. Se va a comentar sobre esta palabra. Pero cuanto a ellos, vamos a leerlo acá en la Torá, perdón. Pero cuanto más los afligían, más aumentaban y se extendía. Y se hastiaron a causa de los hijos de Israel, y esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel con intenso rigor, y amargaron sus vidas con labores duras, con mortero y con ladrillo y con todos los trabajos del campo. Todos los trabajos que les asignaban eran con intenso rigor. Ay. Bueno, vamos a leer el comentario. Más aumentaba. Elohim frustró los planes de los egipcios. Cuanto más atormentaban al pueblo de Israel, más crecía su población y más se enfurecían los egipcios, lo cual precipitó la próxima etapa de la persecución. Rambán trae pruebas textuales de que esta fenomenal explosión demográfica fue la respuesta de Elohim al plan del control de natalidad
que habían tratado los egipcios. Fíjese lo que dice, Rambán trae pruebas textuales, ¿eh? Esto es importante saberlo, ¿ok? Porque ahorita nos van a dar las pruebas textuales que existen. Ok, demográfica fue la respuesta de Elohim, perdón, de Elohim, fue la respuesta de Elohim al plan del control de natalidad que habían tramado los egipcios. Los censos del libro de Bemidbar demuestran que los levitas eran extraordinariamente inferiores en número a las otras tribus, perdón. Y aquí está, bueno, están las pruebas textuales. Esto de aquí, Rambán tomó las pruebas textuales. Los censos del libro de Bemidbar, o sea, del libro de números, demuestran que los levitas eran extraordinariamente inferiores en número a las otras tribus. Esto se debió a que los levitas no estuvieran esclavizados en Egipto y por lo tanto no pendían sobre su cabeza la amenaza de exterminio. Precisamente por eso Elohim no intervino para aumentar sus filas. Bueno, siempre, al parecer ahorita se me vino a la mente, ¿verdad? Que los levitas no fueron esclavizados, ¿verdad? Pero ahorita se me vino a la mente, ¿por qué no fueron esclavizados? ¿Acaso los considerarían como, o los consideraban como Kohanim, o sea, como sacerdotes, ¿verdad? Yo creo que esa fue una de las causas de que no fueron esclavizados, ¿verdad? Bueno, eso se me vino a la mente ahorita, ¿eh? Porque, ¿por qué a todos sí, pero a un cierto, ¿verdad? A una cierta linaje no los quisieron esclavizar, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor, ¿verdad? Pues que porque los consideraron sacerdotes, ¿verdad? O dijeron ellos somos sacerdotes del Elohim viviente. Entonces los procuraron no meterse con ellos. Pero lo que dice el comentario, ¿verdad? Que eran extremadamente muy poquitos en número, porque, ¿verdad? El Elohim no procuró aumentarlos porque ellos no estaban esclavizados. Y al parecer también, ¿verdad? Según algunas fuentes, ellos sí habían sido circuncidados. Ya el demás pueblo ya no practicaban la circuncisión. Vamos a seguir con el comentario. A ver. Y se hastiaron. ¿Qué palabra se usó aquí? Para cargas y edificaron ciudades. Perdón, estamos acá. Pero cuanto más los afligían ellos, así también hicieron y los de las tribus de los hijos de Israel. A ver, permítame, déjeme leerlo acá. Y se hastiaron. Está en el Pasuk 12. Entonces esto no lo tenemos acá, no lo pusieron, ¿verdad? Entonces lo voy a leer acá. Ya lo leí, pero lo voy a leer de nuevo porque se va a analizar esta palabra. Se va a analizar esta palabra que creo que es importante. Pero cuanto más lo afligían, más aumentaba y se extendía. Fíjense que también aquí lo está usando en singular. Y se hastiaron a causa de los hijos de Israel, ¿verdad? Y se hastiaron. Entonces vamos a analizar esa palabra, ¿verdad? Que está en el Pasuk 12. A ver, pero cuanto más los afligían a ellos, así ellos crecían y ellos se angustiaban
delante de los hijos de Israel. Y ellos se hastiaron. Aquí la palabra es, ellos se hastiaron de los hijos de Israel. O sea que se empezó a crear algo así como una repulsión, ¿verdad? Empezaron como a repudiarlos. Esa sería la palabra correcta. Bueno, para que se entienda, ¿verdad? Aquí le pusieron y se hastiaron. Bueno. El versículo nos informa, voy a leer el comentario, perdón. El versículo nos informa ahora acerca de un nuevo cariz. O sea, de una nueva repulsión que adquirió la persecución. ¿Sí? O sea, se empezó a implementar algo, ¿verdad? Una nueva, ¿cómo se dice? Podría ser un nuevo antisemitismo, ¿verdad? Yo creo que se empezó a implantar, así como aquí cuando vemos mucho la televisión, ¿verdad? Las noticias que ya están totalmente corrompidas y empiezan ellos a meterte algo en la cabeza, ¿verdad? Lo vemos cuando empezó esta guerra, ¿verdad? Allá en el pueblo, más bien en Israel, en el país de Israel. Primero, empieza la guerra y después se empieza nada más a pasar lo malo que hace el pueblo. Y la gente empieza a hablar en contra del pueblo de Israel con toda la ignorancia, ¿verdad? No conociendo que la escritura dice, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, allí es donde yo veo como una trampa de todo, así como del faraón, ¿verdad? Aquí dice, y se hastiaron. A medida que el pueblo de Israel fueron creciendo en número, el temor que sentían los egipcios fue transformándose en odio, con lo cual las labores forzadas estuvieron menos orientadas a la producción y se puso más hincapié en quebrantar al pueblo, en cuerpo y en espíritu, ¿verdad? Y todo estaba designado para que fuera con intenso rigor, ¿verdad? Con intenso rigor. Entonces, eso se trataba de quebrantarte hasta el punto, ¿verdad? Quebrantarte hasta el punto yo pienso que muchos, renegar, ¿verdad? De nuestro Padre, ¿verdad? Y eso lo podemos ver también entre toda ¿cómo lo podemos decir? Hay gente que al último les pasan tantas cosas malas, ¿verdad? Que al último terminan renegando de Elohim, ¿verdad? Pero es por el rigor, ¿verdad? Es por el rigor de todo lo que se implanta en los países, ¿verdad? Y el último, terminan olvidándose del creador de todo y terminan abandonándolo y terminan más peor que como ya estaban. En lugar de regresar a él, terminan alejándose más de él, ¿verdad? Y esto es lamentable, ¿verdad? Porque sí hay esperanza, siempre y cuando uno venga con un corazón constricto y humillado, ¿verdad? ¿Verdad? Las maldiciones y las bendiciones que están en el libro de Levítico 26, ¿verdad? ¿Verdad? Que dice que aun cuando estés en el piso, si te arrepientes y si mi pueblo se arrepintiera, ¿verdad? Y volviera a mí, yo lo recogería, ¿verdad? Dice que Él nos traería de regreso, ¿verdad? Pero por eso siempre los profetas predicaban arrepentimiento. Regresen, regresa, pueblo mío, ¿verdad? Se ha olvidado quiénes son. Bueno, amén, amén. Ya para terminar, vamos a leer el 15, 16 y 17. Amén. Y habló el rey de Misraim con las parteras de los Sibrim,
en los hebreos, cuyo nombre de una era Srifra, que significa justicia, y el nombre de la otra era Puja, que significa espléndida. Y él dijo: cuando ustedes atiendan a las Ibriot, a las mujeres hebreas, y les vean dando a luz, si es un hijo, mátenlo, pero si es una hija, la dejan vivir. Y termina la partera, y temían las parteras a Elohim, y no hicieron como les dijo el rey de Misraim, sino que dejaron que los niños vivieran. ¿Verdad? Dejaron que los niños vivieran. Pero claro, detrás de esta desobediencia, ¿verdad? Se estaba jugando la vida. Pero Elohim les puso palabras sabias a ellas, ¿verdad? Por haber ayudado al pueblo. Entonces, aquí es donde vemos también la salvación, ¿verdad? Para las mujeres. Mujeres que no quieren venir, ¿verdad? Que han dejado a sus varones solos estudiando Torah, ¿verdad? Que no quieren salir del mundo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que probablemente se puedan salvar por uno, ¿verdad? Entonces eso es importante, que de a poco las vaya uno, ¿verdad? Porque no puede obligar a nadie. Eso recordémoslo, que no podemos obligar a nadie a venir a la Torah. Solamente el que te trae es el Elohim viviente. Solamente el que pone en tu corazón regresar a Él, ¿verdad? Va a ser Él. Él es el que te va a poder traer de regreso. Si tú no quieres salir del mundo, vas a seguir estando en el mundo. Por eso dice Él que le pidas a Él. Uno puede orar por ustedes, ¿verdad? Por la gente que no quiere entrar, pero solamente Elohim es el que tiene la última palabra, y Él es el que hace la voluntad, ¿verdad? Estas mujeres encontraron salvación por ayudar a estos varones. Recordemos que también la Rahab, ¿verdad? Encontró salvación por ayudar a aquellos varones que fueron ayudó a los espías, ¿verdad? En la primera ciudad que fue destruida, ¿verdad? Cuando entró Yahoshua, no me recuerdo, se me fue el nombre ahorita. Pero bueno, el chiste es de que se puede encontrar salvación para estas mujeres que no quieren venir a Torah, siempre y cuando te ayuden un poquito a, ¿verdad? Mira que voy a hacer esto, hoy viene la festividad de Pesa, ayúdame tantito aquí, mira, aquí, ¿verdad? Y mira acá, y así, y así. Y entonces todo esto se puede ir logrando poco a poco, ¿verdad? Con la ayuda de Elohim, porque solamente Él va a cambiar sus corazones. Recordemos que está profetizado que va a haber familias divididas, ¿eh? O sea que no es garantía. No es garantía. Dijo Mashiach, ¿verdad? Que se pondrá la suegra contra la nuera, o la nuera contra la suegra, los padres contra los hijos, ¿verdad? Porque va a haber todo esto. Esto se va a desatar así. Pero estas mujeres, ¿verdad? Estas mujeres valientes pudieron ayudar a estos Bené Israel, a estos hijos de Israel, a estos varones, a esta generación, ¿verdad? Porque esta generación todavía se pudo librar gracias a ellas. Estos varones, ¿verdad? Estos varones se pudieron librar en ese momento. A ver, vamos a leer el comentario sobre, ¿verdad?, el infanticidio. Tras haber fracasado
en su intento por contener el crecimiento de la población. Que esto no pasó de un día para otro, ¿verdad? Eso tenemos que ponerlo en perspectiva, sino que tuvieron que pasar años. Tuvieron que pasar años cuando les dijeron que mataran a los jóvenes y cuando de repente vio el faraón que seguía viendo muchos, ¿verdad? Entonces ya fue y habló a las parteras, dice, ¿qué están haciendo, verdad? Entonces, ¿verdad? Vieron la que siguió creciendo la población, la población, perdón. El crecimiento de la población del pueblo a través de la esclavitud y el trabajo extenuante. El faraón propuso una forma más patente, una forma más patética, se podría decir. Si bien secreta, ¿verdad? Fue secreta. Miren, esto fue secreto, ¿eh? Esto se pudo haber hecho en secreto. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo, vivía aparte. Entonces el pueblo egipcio nunca se pudo haber dado, yo pienso que nunca se pudo haber dado cuenta. ¿Sí me explico? Porque si se hubieran dado cuenta, a lo mejor no hubieran permitido eso. ¿Verdad? No se hubiera permitido. Pero a veces el odio implantado, recordemos que el odio implantado sistemáticamente a veces se puede convertir en algo más, ¿verdad? Como lo que hizo, ¿verdad? El tirano Hitler, ¿verdad? Él les implantó bien un odio, no nomás para el pueblo judío, sino para mucha gente, ¿verdad? Que era una raza superior. Ellos se creyeron esa falacia de que eran una raza superior, ¿verdad? Entonces, esto es importante. A través de la esclavitud, voy a leerlo de nuevo. Tras haber fracasado en su intento por contener el crecimiento de la población del pueblo a través de la esclavitud y el trabajo extenuante, el faraón propuso una forma patente, si bien secreta, de genocidio si lograba convencer a las parteras para que mataran a los bebés varones. Esto evitaría que hubiera una próxima generación masculina. Así las mujeres se integrarían a la sociedad, ¿verdad? Le fue tirando a las mujeres, a la sociedad egipcia. Los sabios enseñan que las parteras, Cifra y Púa, eran en realidad Jochebed y Miriam, la madre y la hermana de Moshe, o de Moisés. El faraón no tuvo en cuenta el temor a Elohim que ambas tenían. Prácticamente, bueno, pues eso sí, ¿verdad? El faraón no supo que ellas quiénes eran ellas. Y aunque ellas no hayan sido, aquí dice que los sabios dicen que era la madre de Moshe y la hermana Miriam, ¿verdad? Las parteras. Pero yo creo que había mucho más parteras, porque el pueblo era grande, entonces tenía que haber más parteras. Pero pues todas eran temerosas de Elohim, de Dios. El faraón no tomó en cuenta el temor a Elohim que ambas tenían. Ellas no solo abstuvieron de ejecutar las órdenes de Faraón, sino que además hicieron todo lo posible por ayudar a las madres para que dieran a luz a bebés sanos e incluso atendían a los bebés después del nacimiento. ¿Verdad? Obvio, pero es que a lo mejor ellas eran las meras, ¿cómo se dice? Las que llevaron el mensaje a las demás parteras. Y es obvio, pues nunca iban a hacer eso, nunca lo iban a hacer de que matar a los varones, ¿no? Los sabios enseñan que el faraón tuvo otro motivo más para recurrir al infanticidio.
Sus astrólogos les habían presagiado que el Salvador del pueblo estaba a punto de nacer, y por eso ordenó matar a todos los varones recién nacidos. Y efectivamente Moshe nació durante la época en que este cruel edicto se encontraba en vigor. Amén, 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 amén. Bueno, esto también nos recuerda, ¿verdad? Mashiach, que también se efectuó un decreto, ¿verdad? Para los bebés, porque iban a ser un rey. Y Herodes, ¿verdad? No quería que alguien usurpara su reinado. Y también se ordenó una matanza. Lo que a veces hemos estado estudiando, que esta profecía que se le profetizó